Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. Jean Piaget. Buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Vargas Horta. Actualmente estoy estudiando en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel número 5, ubicada en Tamazunchale, San Luis Potosí. Y pues bueno, el día de hoy vamos a analizar una película de mis favoritas. Se llama Interestelar. Esta película es una película educativa por las siguientes razones. Primero que nada, Interestelar nos sitúa en un futuro no muy lejano en el que nuestra especie se encuentra en peligro de extinción como resultado de una crisis ecológica. Cuando ya no queda ninguna esperanza, cuando todo parece perdido, la física teórica y la exploración espacial se convierten en el único camino para salvar a la humanidad. Si bien es una película de ciencia ficción, su guión y su diseño artístico en los que participó el gran astrofísico Kip Thorne reúnen las claves perfectas para que su contenido pueda ser aprovechado como herramienta didáctica en las escuelas. Y personalmente, después de ver esta película, identifiqué cómo se relaciona con ciertas teorías del aprendizaje, cosa que estaremos viendo a continuación. Pero antes tenemos que definir bien qué es una teoría del aprendizaje y cuáles son estas teorías. Bueno, las teorías de aprendizaje son todas aquellas que ponen en manifiesto y describen el proceso de aprendizaje de un ser vivo. Con ellas se pretende conocer y entender cómo aprende un ser humano o un animal. Los seres humanos y los animales aprendemos de distintas formas. En el campo de la docencia son muy sonadas ciertas teorías del aprendizaje. Vamos a analizar primero cuáles son las más importantes, cuáles son las que nosotros como docentes debemos de conocer y debemos examinar y quizás hasta aplicar el día de mañana en el aula. Pero vamos a enfocarnos ahorita en 4 teorías que han sido las que más han tenido influencia en el mundo de la docencia. Comenzamos con el conductismo. El conductismo se enfoca principalmente en qué debe aprender el aprendiz. Aquí el alumno no es tenido en cuenta en el diseño de la formación, pues el maestro es el centro de atención y la principal fuente de aprendizaje. Su rol es pasar este aprendizaje a los alumnos. El estudiante está centrado en almacenar y medir el conocimiento y su forma de aprender se basa en la memorización. Algo que no me gusta de esta teoría es que se ve el aprendizaje como algo ajeno a la vida personal, como algo que se debe aprender por obligación y se espera que esto tenga un cambio en el comportamiento del alumno, cosa que no tiene sentido para mí, la verdad, aunque sí se pueden rescatar ciertas cosas de esta teoría. Cognitivismo. El cognitivismo se enfoca más que nada en cómo aprende el ser humano. El alumno es visto como responsable de su propio aprendizaje. Se basa en cómo la mente interpreta la información y cómo la procesa. Aquí el aprendizaje significativo se basa en procesos de razonamiento, lógica y simbolismo, pues el aprendiz conoce, experimenta y organiza el conocimiento en base a su percepción y a sus sentidos. Ahora llegamos a mi favorita, el constructivismo. Bueno, esta teoría pues es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla en base a las diferentes construcciones que hace un individuo sobre lo que le rodea. Se basa en esquemas mentales que ya tiene previamente definidos. A eso se le llama globalización. Es decir, si yo sé algo y sé otra cosa relacionada a esto, a lo primero que sabía, combino ambas ideas y creo un nuevo aprendizaje. Aquí el individuo construye su propio aprendizaje como un andamiaje durante toda su vida y el profesor simplemente es un acompañante en el proceso, más no es el protagonista, pues el protagonista es el alumno. En esta teoría del conocimiento, los aprendices crean conocimiento mientras tratan de comprender sus experiencias y es así como comienzan a cuestionarse, a buscar sus propias respuestas y al mismo tiempo al encontrar, al comprobar sus hipótesis o descartarlas, globalizar el nuevo aprendizaje con los aprendizajes viejos. Y por último, pero no menos importante de las teorías destacables en el mundo de la docencia, tenemos al conectivismo. Aquí el alumno es creador de contenido y a su vez es orientador de su propio aprendizaje. Este estilo se basa mucho en el uso de redes sociales y de herramientas tecnológicas para compartir, crear y adquirir información.
Y pues bueno, sin más preámbulo, pasamos a explicar un poquito respecto a la película para comprender el por qué se relaciona con ciertas teorías del aprendizaje, sobre todo con la teoría constructivista. La película trata de una época futurista. Nos situamos en una época futurista en la que a la Tierra le queda un poco tiempo de vida. Ya las tierras no son fértiles y se tiene que buscar vida en otro planeta para asegurar la supervivencia del ser humano. No nos vamos a adentrar tanto en los detalles de la película, simplemente nos vamos a enfocar en, en las partes relacionadas con las teorías de aprendizaje. Por lo tanto, la descripción va a ser un poco superficial. La verdad vale mucho la pena ver la película completa porque pues, tiene una drama increíble, pero bien, vamos a hacer una descripción un poco superficial. Como mencionaba anteriormente, a la Tierra le queda poco tiempo de vida. Nuestro protagonista, Cooper, es un antiguo socio de la NASA que por causalidades llega a la NASA nuevamente justamente para realizar esta misión de buscar vida en otros planetas. Aquí lo importante es analizar la actitud y el comportamiento de su hija Morph. Morph es una niña de 12 años que es muy inteligente. Ella, en lugar de pedir para Navidad una muñeca, pide telescopios, pide cosas relacionadas a la ciencia, se la pasa cuestionándose todo lo que ve, todo lo que aprende incluso de su propio padre. ¿Por qué? Porque ella así lo vio de su padre y su padre así la educó. Su padre puso en su camino ciertos factores que forjaron en ella esa personalidad. Para que Morph adquiriera esa personalidad, tenemos involucradas 3 de las 4 teorías del aprendizaje anteriormente mencionadas. Tenemos un poco de la teoría conductista. ¿Por qué? Porque de cierta forma, en algunas ocasiones Morph fue instruida por su padre, siendo él el protagonista del conocimiento, siendo él el foco y la fuente de conocimiento. Él llenó a Morph de conocimientos como un vaso vacío. Entonces, aquí tenemos un poquito de la teoría conductista. Tenemos también un poco de la teoría cognitivista. ¿Por qué? Porque Morph hizo sus procesos de internalización por ella misma a través de la lógica, a través del simbolismo, a través del razonamiento. Y de cierta forma ella tomó conciencia de los problemas que están aquejando a la humanidad en ese entonces y de qué cosas pueden ser anormales. Y finalmente tenemos bastante de la teoría constructivista. ¿Por qué? Porque Morph, en base a su ambiente, empezó a crear su propio aprendizaje. Vamos a explicar un poquito de la trama de la película. El padre, Cooper, se tiene que ir de la Tierra en busca de nuevos planetas con vida, de nuevos planetas habitables. Y en este proceso de irse, la deja ella sola, con muchas dudas. Entonces ella empieza a crecer y sigue creciendo, pero ella se toma en serio el papel del por qué se va su padre. Su padre se va a rescatar a la Tierra y ella cree que su padre jamás va a volver, que su padre murió en la misión porque era una misión bastante difícil. Sin embargo, ella toma la batuta, toma la responsabilidad y en base a los aprendizajes previos que su padre le dio a través del conductismo, empieza a utilizar el constructivismo y empieza a construir su propio aprendizaje en base también a sus propias experiencias pasadas. Se habla ahí en la película de un ropero, se ve algunas escenas de un ropero. Ella decía que en ese ropero había un fantasma, entonces ella empezó a descifrar qué es lo que ese fantasma le quería decir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ella, a través de todas las pistas que va recopilando en base al ropero, en base a todo lo que está pasando, en base a cómo fue que su padre se fue para salvar a la humanidad, ella globaliza todo ese aprendizaje, lo que era un aprendizaje individual, lo que era un aprendizaje fraccionado, lo globaliza y crea un nuevo aprendizaje, que es el que le da la respuesta de cómo salvar a la humanidad.
Esta película me encanta, pues recopila distintos datos relacionados a la astrofísica que podrían parecer ciencia ficción, sin embargo no lo son, no son más que ciencia. Es una película educativa y pues como vimos tiene mucha relación con las teorías del aprendizaje. Aquí nos falta un poquito relacionar lo que es la teoría del conectivismo. Sin embargo, estaba analizando que sí tiene cierta relación con el conectivismo. ¿Por qué? Porque Morph, aunque no utiliza las redes sociales, utiliza distintos medios de información para descubrir, para llegar a la respuesta, para solucionar sus dudas. Entonces ella solo le falta ser creadora de contenido, pero pues al menos empieza a divagar en diverso tipo de contenido, como lo son libros, acude a científicos, a astronautas y a todas las fuentes de información posibles para tener una respuesta que le ayudara a salvar la humanidad. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.